Saludos, señoras y señores, muy buenas tardes, bienvenidos a este informativo de un jueves en el que la noticia en Asturias es un nuevo descenso del IPC, mínimo de un 0,1%, pero es algo que sigue la línea ocurrida en meses anteriores y que nos lleva, dicen los más pesimistas, camino de la deflación. Vamos a hablar de ello inmediatamente, es tan solo uno de los temas que hoy tratamos en nuestro informativo. Arrancamos inmediatamente con los titulares de esta jornada. Los precios bajaron un 0,1% en febrero en el Principado, con lo que la tasa interanual se sitúa en el 0,6%. La caída interanual del IPC sitúa este en el nivel más bajo en los últimos 40 años, acercándonos a una peligrosa deflación, probablemente antes de acabar el año. La bajada de precios más importante se sitúa en los alimentos, bebidas no alcohólicas, vestido y calzado. La multinacional DuPont no tiene ninguna intención de irse de Asturias, ya que en las instalaciones asturianas se han llevado a cabo inversiones muy importantes que de querer abandonar la región no tendrían ningún sentido. Así lo ha asegurado el director de esta empresa, que ha añadido que los 300 trabajadores pueden estar tranquilos de momento. Unos 300 estudiantes se manifiestan por las calles de Oviedo contra el Plan Bolonia, un plan que levanta el desagrado de todos los estudiantes, puesto que denuncian la elitización de la universidad y, por tanto, el acceso tan solo de unos pocos a cursar estudios superiores. El Ministerio de Fomento ha decidido rechazar la financiación de la construcción de la carretera de altas prestaciones entre La Espina y Ponferrada, al entender que no hay un interés general. Los técnicos afirman que no hay intención de incluirlo en el Plan Estatal de Infraestructuras y Transporte, aunque el delegado de Gobierno afirma que se construirá, pero en un futuro. El motor del R29 de Fernando Alonso se rompió en la última jornada de entrenamientos en Montmeló, cuando el piloto asturiano acababa de iniciar un simulacro de carrera. A priori no es una avería preocupante, ya que es la primera de estas características de la pretemporada. Los precios, como decíamos, bajaron un 0,1% en febrero en el Principado, con lo que la tasa interanual se sitúa en el 0,6%. La caída interanual del IPC sitúa este en el nivel más bajo en los últimos 40 años, acercándonos a una peligrosa deflación, probablemente antes de que acabemos este año 2009. Este descenso de los precios se produjo sobre todo porque bajaron los precios de los alimentos, de las bebidas no alcohólicas, del vestido y del calzado. Por contra, las bebidas alcohólicas, el tabaco y la enseñanza encabezan la subida en el mes pasado. De precios al consumo en el Principado revela un nuevo descenso de un 0,1% durante el pasado mes de febrero con respecto al mes anterior, situando la tasa interanual en el 0,6%. Por otro lado, en lo que va de año, los precios bajaron ya un 1,6% en Asturias. En la bajada de la inflación mensual en nuestra comunidad autónoma repercutieron fundamentalmente los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas y el grupo de vestido y calzado, que cayó un 0,5% al tratarse del último mes del periodo de rebajas de invierno. También bajaron los precios del grupo de medicina, mientras que se mantuvieron invariables el menaje, las comunicaciones, el ocio, la cultura y la enseñanza. Por su parte, subieron los precios de las bebidas alcohólicas y el tabaco un 1%, y el transporte. A nivel nacional, la caída interanual de una décima ha situado el IPC en el 0,7%, su nivel más bajo de los últimos 40 años. En concreto, no se lograba una tasa tan baja en el crecimiento de los precios desde junio de 1969, cuando alcanzó el 0,5%. De esta forma, en febrero, la inflación interanual retrocedió por séptimo mes consecutivo, aunque de forma más moderada que en los últimos meses. La multinacional DuPont no tiene ninguna intención de irse de Asturias, ya que en las instalaciones asturianas se ha llevado a cabo inversiones muy importantes que de querer abandonar la región no tendrían ningún sentido. Así de tajante lo ha dicho el director de esta empresa, que ha añadido
que si se está invirtiendo hasta 120 millones de euros en los 2 últimos años, es obvio que no es para marcharse con la producción a otro país. DuPont lleva 11 años en Asturias y actualmente tiene 300 empleados. Los rumores sobre una posible marcha surgieron hace unos días tras el anuncio de la compañía en el que comunicaba la intención de crear 3 centros de servicios, uno en Europa, otro en Asia y otro en Estados Unidos, lo que provocará de hecho que parte de las labores que ahora se desempeñaban en las instalaciones asturianas se desplacen a las del centro de la India. Así, el director de DuPont Ibérica quiso dejar claro que esta decisión no impedirá en modo alguno que la planta de Tamón siga siendo un referente de la multinacional en Europa. Desde algunos grupos políticos se ha criticado la última semana que DuPont no ha compensado la cuantía que el Principado le dio en sus inicios. Al respecto, la empresa asegura que si esas ayudas no las hubieran dado aquí, las habrían recibido en otras ciudades o países. Por último, el presidente de DuPont Ibérica señaló que a pesar de la crisis en la planta asturiana hay tranquilidad. El de Asturias es el principal centro de servicios en el mundo, ya que tenemos 4 plantas que, como es normal, han tenido un bajón por la crisis, pero los trabajadores de Asturias pueden estar tranquilos de momento, concluyó. Nuestro país ha empezado a producir el 30% de la electricidad que consume a partir de las llamadas energías renovables, un porcentaje que le impuso la Unión Europea para empezar a cumplir antes del 2010, y son por esa razón numerosas las empresas que ya han encontrado en las llamadas energías limpias su cuota de mercado. También en Asturias. Un ejemplo de esas empresas es el grupo Sodes, que hoy ha puesto la primera piedra del que será primer edificio con 0 emisiones de CO2, destinado al desarrollo de proyectos de climatización. Esta mañana se ha colocado la primera piedra del edificio que el grupo Sodes va a tener en el Parque Tecnológico. Un edificio que destaca por ser el primero en 0 emisiones y que permitirá reducir el consumo energético anual en más de un 50%. Entre la tecnología aplicada destacan los colectores solares en el techo y pared sur del edificio, que permitirá generar energía eléctrica y agua caliente para uso sanitario y calefacción, equivalente al consumo anual de toda la edificación. Pretende ser un edificio singular y ejemplar, un modelo de sostenibilidad, un portal de los últimos avances tecnológicos en materia de coeficiencia, potenciando el desarrollo de sistemas de eficiencia energética y de energías renovables integrados en las edificaciones. Por su parte, el presidente de la Federación Asturiana de Empresarios ha destacado la necesidad de emprender un nuevo modelo productivo y apostar por la energía renovable, mejorando así la convivencia entre la humanidad, la actividad económica y el medio ambiente. El reto de reducir significativamente las emisiones, manteniendo el crecimiento económico, requiere un cambio dramático en materia de tecnología. Sodes se une así al modelo inculcado desde Europa, en el que instan a España a promover energías más limpias. De este modo, España ha empezado a producir el 30% de la electricidad consumida en el país a partir de energías renovables. Durante enero y febrero, a causa de las buenas condiciones de lluvias y vientos, las energías renovables se han potenciado, con lo cual España cumple el objetivo del 29,4% que la Unión Europea fijó en 2001 para el 2010. En los próximos días, por cierto, podríamos vivir una nueva huelga del transporte de mercancías por carretera. Las federaciones del transporte de UGT y comisiones han convocado una asamblea de trabajadores en la que se van a decidir las movilizaciones a llevar a cabo ante la negativa de la patronal ASETRA de incrementar los salarios para el año 2009, tal y como está previsto en el convenio colectivo 2001-2011 firmado por dicha patronal. Los sindicatos recordaron que en el convenio colectivo se establece que para este año se incrementarían los salarios del IPC previsto más 2 puntos, con lo que se deberían incrementar un 4%, aunque la patronal no acepta más del 2,4%. Los trabajadores no descartan la huelga en un sector que, de prolongarse, suele ser bastante perjudicial para la economía. Las calles de Oviedo han vuelto a ser el escenario hoy mismo de las movilizaciones de los estudiantes contra el llamado Plan Bolonia, un plan que levanta el desagrado de todos los estudiantes, puesto que denuncian los estudiantes que va a servir para crear una élite en la universidad y, por tanto, para que el acceso sea tan solo para unos pocos, sobre todo para cursar estudios superiores. Además, instan al rector de la Universidad de Oviedo, Vicente Gotor, a que participe en un debate público donde dé a conocer los pormenores de ese espacio europeo de educación superior.
Los estudiantes de Oviedo han vuelto a salir a la calle. Más de 200 universitarios se han manifestado por las principales calles de la capital asturiana para mostrar su total desacuerdo con el Espacio Europeo de Educación Superior. Y es que insisten en que el Plan Bolonia está pensado de cara a las necesidades del mercado laboral en lugar de a la de los estudiantes. Denuncian que la reestructuración de la universidad implica la elitización de la misma y la mercantilización, por lo que serán numerosos los jóvenes los que no podrán acceder a cursar estudios superiores. Pero luchar en definitiva contra lo que es el desmantelamiento de la universidad pública, tal y como la conocíamos, que es lo que realmente se está llevando a cabo desde la Unión Europea, ¿no? El tema de mercantilizar la universidad, concebirla como la universidad empresa y a introducir todo ese tipo de principios del mercado dentro de la universidad. Los universitarios asturianos se han unido así a las numerosas concentraciones que se han organizado en todo el país para demostrar a las administraciones su posición ante esta nueva reestructuración de la enseñanza universitaria y anuncian que seguirán con ellas hasta parar el Plan Bolonia e incluso pueden llegar a haber encierros. Además insisten en que los estudiantes están muy mal informados acerca de lo que supondrá el nuevo Espacio Europeo de Educación Superior, por lo que instan al rector a participar en un debate público. Que sobre todo queríamos denunciar la falta de información por parte de la propia universidad sobre en qué va a consistir toda esta reforma. Hemos tenido que ser los propios estudiantes los que nos reunimos y decidamos informar a los compañeros. Entonces hemos estado haciendo reuniones, asambleas para organizar todo esto y para también informar a los estudiantes. Para completar el confuso panorama, los portavoces de la Asamblea de Estudiantes han denunciado que 6 de sus integrantes fueron retenidos anteanoche por la policía en el campus del Milán, cuando colocaban carteles alusivos a la movilización y calificaron de sospechosa la presencia de tanta policía secreta a las 12 de la noche. Esta tarde ha habido pleno en la Junta. Allí el Partido Popular ha instado al Gobierno de Areces a que sea diligente con las compañías eléctricas y haga correctamente su trabajo en cuanto a las reclamaciones que están presentando los usuarios por un exceso de facturación. Insiste el PP en que son numerosas las quejas por ese exceso de facturación que se han presentado contra las compañías eléctricas y la Consejería de Industria debería estudiar minuciosamente los procedimientos de medición que están utilizando estas empresas eléctricas. El diputado del Partido Popular en la Junta General del Principado ha instado al Ejecutivo de Areces a que sea meticuloso en el estudio de las reclamaciones acerca de los recibos de la luz, puesto que tal y como ha pasado en Andalucía o Baleares, las compañías eléctricas pueden estar cometiendo errores importantes a la hora de facturar sus servicios a los clientes. Y además el diputado popular ha añadido que desde la Consejería de Industria deben comprobar que el sistema de estimación es el correcto, o si no, instar a las eléctricas a que sigan realizando las facturas bimensuales. Y que la estimación para la facturación bimensual es la misma que el consumo del mismo periodo del año anterior, no una estimación, por entendernos, a ojo, que es lo que parece que está pasando en este momento. Por su parte, el consejero de Industria se ha defendido diciendo que ya han pedido a las compañías que les proporcionen el modo de estimación que están utilizando y que en el caso de que no sea correcto deberán abonar los excesos de cobro a sus clientes. Pedir a las compañías qué procedimientos estaban utilizando. Una de las compañías nos indica que ha realizado esta facturación en base a consumos históricos, aplicando un coeficiente reductor del 0,8% en dichas estimaciones para minimizar posibles errores sobre las lecturas reales. El diputado popular ha insistido en que si las mediciones no son las correctas, los usuarios no pueden corregir los excesos de consumo, puesto que en principio este es el objetivo que marcó la Unión Europea para proceder a la factura mensual. Hablamos de otros asuntos. Justo durante el desarrollo de esta sesión del Pleno en la Junta ha habido respuesta a las declaraciones de esta mañana del diputado de Izquierda Unida, Bloque por Asturias Los Verdes en la Junta, Francisco Javier García Valledor, que calificó hoy al consejero de Educación, José Luis Iglesias Riopedre, de ser un pelele y un rey que reina pero que no gobierna y que está creando una crisis profunda en el sector educativo. Por la tarde, como decíamos, el consejero de Educación respondía así a Valledor. Lamentablemente tengo que volver a ocuparme del señor Valledor, que está adquiriendo un protagonismo, pues yo creo que indebido y malsano. El señor Valledor
ha perdido los papeles y lo que es Perón ha perdido la vergüenza política. Yo creo que hay una línea que no se puede traspasar, por lo menos por las personas responsables y honradas, y es llegar al insulto personal. El señor Valledor ha traspasado esta línea y está envileciendo el clima de la política asturiana. Yo estoy absolutamente convencido de que la inmensa mayoría de sus votantes no está de acuerdo ni comparte estas actitudes. El señor Valledor, por otra parte, yo creo que está decidido a ir poniendo chinitas a un gobierno que no lo considera como suyo. Y yo creo que es indefendible y es un oportunismo político el poner en cuestión el seguimiento de la actividad profesional para un colectivo de funcionarios del Principado de Asturias, en este caso los docentes, y no considerar al resto de los funcionarios. El Ministerio de Fomento ha decidido rechazar la financiación de la construcción de la carretera de altas prestaciones entre La Espina y Ponferrada al entender que no hay un interés general para llevar adelante este proyecto. Los técnicos han afirmado además que no hay intención de incluirlo en el Plan Estatal de Infraestructuras y Transporte, aunque el delegado del Gobierno afirma que se construirá en un futuro. El Partido Popular, que es creador de esa idea de unir La Espina con Ponferrada, dando una gran visión al noroeste y además una gran conexión al norte de Portugal, cuando nosotros queríamos esa idea, que queríamos ponerla en marcha, se nos llamó de todo, ¿no? Y entonces retomaron ellos la idea después de unas elecciones y dijeron que lo iban a hacer. Zapatero llegó a ofrecer 500 millones de euros para hacer esa utopía, ¿no? Hoy la ministra dice que eso era todo mentira, que no se va a meter en el PEI y que no se va a hacer nada, ¿no? Yo creo que los asturianos especialmente se están dando cuenta de los engaños permanentes tanto del señor Zapatero como del señor Areces, ¿no? Viven de la propaganda, viven de los anuncios en los periódicos y después a los 3 o 4 años van quitando todos estos anuncios, miran para otro lado como que nunca existieron, ¿no? Ya estamos hartos. Estos no son momentos de descalificaciones gratuitas, porque únicamente dejan en evidencia a quien las hace, sobre todo cuando tienen completamente falta de fundamento. Saben ustedes que desde hace algún tiempo los gobiernos autonómicos de Castilla y León y de Asturias vienen trabajando con el Ministerio de Fomento para afrontar esta vía que desde el punto de vista de comunicaciones del suroccidente asturiano, pero también de una amplia franja de León, se considera muy importante para Asturias. Se habían hecho propuestas diferentes en diferentes momentos y lo que en este momento el Ministerio de Fomento ya ha asumido es que en la próxima remodelación y nueva reprogramación del PEI va a estar incluido este tema de autovía. Precisamente en Pravia, donde hacía estas manifestaciones que acaban de escuchar, ha estado esta mañana el delegado del Gobierno, Antonio Trevín, quien visitó el remodelado cuartel de la Guardia Civil en el que se han invertido 315.000 euros. Trevín destacó la importante labor realizada por la Benemérita en Asturias, que le hace estar a la cabeza del país en cuanto a esclarecimiento de delitos, ha dicho. El delegado del Gobierno aprovechó para comentar las últimas detenciones que se han producido con respecto al atraco producido en una gasolinera en Tineo el pasado 25 de febrero. Las obras de reparación y rehabilitación del cuartel de la Guardia Civil de Pravia ascendieron un total de 315.000 euros, de los que el ayuntamiento de la localidad financió 22.000. La primera actuación incluyó cambio de ventanas, puertas y balcones, así como la reparación del tejado y la fachada exterior. Con posterioridad se acometió la rehabilitación de la casa cuartel. El delegado del Gobierno, Antonio Trevín, destacó que actuaciones como esta contribuyen a modernizar las instalaciones y facilitar la tarea de la Benemérita. Trevín señaló las últimas y exitosas actuaciones llevadas a cabo por el cuerpo en la zona. Podemos ya avanzar que se han detenido a 2 personas como supuestos autores de dichos robos y al mismo tiempo también un suceso que en la zona produjo una cierta alarma, que fue el atraco de una gasolinera en Tineo. También han sido detenidos las 2 personas que atracaron esa gasolinera en Tineo. En este caso, gracias a la colaboración del conjunto de la Guardia Civil de Asturias. Aunque tengamos 2 comandancias, la Guardia Civil en Asturias trabaja de forma conjunta y coordinada. Y ese trabajo de coordinación de las 2 comandancias, es decir, de la Guardia Civil asturiana en su conjunto, fue la que permitió la detención de estos 2 atracadores que, lógicamente, por el tipo de delito, había causado una alarma ciudadana y para nosotros también era un elemento de alarma, y se puso un esfuerzo especial que culminó, como les digo,
ayer mismo con la detención de las 2 personas presuntos autores de dicho atraco. El delegado del Gobierno alabó la calidad de la Guardia Civil asturiana, que se encuentra a la cabeza del Estado en cuanto a esclarecimiento de delitos, e hizo hincapié en que en Pravia cuentan con un porcentaje de resoluciones que se sitúan en el 60%, uno de los más destacados de la región y casi el doble de la media nacional. La actualidad informativa estaba hoy, parece ser, en Pravia, ya que allí ha estado también el presidente del Partido Popular, Ovidio Sánchez, que visitó esta mañana las instalaciones de la empresa Limpac, ubicada en Pravia. Ovidio Sánchez destacó la apuesta por el empleo femenino de esta compañía, en la que el 43% de su plantilla son mujeres. El presidente del Partido Popular, Ovidio Sánchez, afirmó en su visita al Limpac que esta empresa es un ejemplo a seguir, porque cuenta en su plantilla con casi 300 mujeres, teniendo uno de los ratios más elevados de empleo femenino de Asturias. Algo especialmente importante, apuntó, porque la mujer sigue soportando una mayor tasa de paro que los hombres, por lo que se mostró partidario de llevar a cabo políticas que favorezcan cada vez más la incorporación al mercado laboral de este colectivo. Facilitando la maternidad, facilitando el cuidado de las madres sobre los hijos, haciendo compatible el ser madre con trabajar en esta empresa, ¿no? Lo cual yo creo que genera un trabajo especialmente gratificante, mucho más eficaz y mucho más rentable, ¿no? Y venimos a apoyar esa idea, venimos a apoyar, cuando hablamos de la mujer trabajadora, lo que no podemos es quedarnos en las palabras, sino ver las empresas y apoyar a las empresas que hacen posible que la mujer se incorpore al mundo laboral. Especialmente en un municipio prácticamente del interior de Asturias, en el que una idea brillante lo que facilita es que haya 500 trabajadores de Pravia y de su entorno trabajando en una idea original, ¿no? Esta empresa, ubicada en Pravia, nació en 1989, cuando un grupo de empresarios pravianos creó Terpla, sociedad dedicada al envase y al embalaje mediante el uso del plástico. En 1995, la multinacional británica Limpac adquiere una participación mayoritaria de Terpla y esta pasa a integrar la división Limpac Plastics. El propietario de la planta de Pravia, Francisco Fernández Casielles, animó, pese a la crisis existente, a emprender. Apuntó que si hay una buena idea, siempre es un buen momento para ponerla en marcha. Cuando empezamos nos cogió la crisis del 92, que fue tan... no sé si era mayor o menor que esta, pero en época, lo que hay que tener claro es que en época de crisis es cuando hay oportunidades de crecer. La vida sigue y el que si tú tienes una buena idea y eres capaz de sacarla adelante, vas a tener mucho éxito. Nosotros en estos momentos, con la crisis que hay, estamos, ya tiene la empresa proyectos para empezar a hacer más naves, más maquinaria, más inversión. El Sindicato Médico Profesional de Asturias llama a la huelga a los cerca de 180 facultativos de los servicios de urgencias de la red hospitalaria asturiana. El paro se llevará a cabo entre los próximos días 23 y 27 de marzo con el propósito de exigir a la Administración Sanitaria la negociación de las condiciones laborales de estos profesionales, así como que se garantice que la reforma no llevará implícita la merma de derechos o retribuciones. Según indicaron los responsables del SINPA, el paro no afectará a los pacientes. No obstante, las organizaciones de consumidores ya se han expresado en contra de esta huelga, para la que la Consejería de Salud ha decretado unos servicios mínimos prácticamente del 100%. Un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos, a los enfermos. Las huelgas de los médicos nunca se hacen contra los pacientes, y esta menos que ninguna. De tal manera que no va a haber intervenciones quirúrgicas suspendidas, no va a haber consultas desprogramadas, el paciente no va a notar la huelga. El SINPA no es un sindicato insaciable, ni los médicos de urgencias pretenden el oro y el moro. No, pretenden que se mantengan sus condiciones de trabajo y sus retribuciones, que no tengan merma retributiva. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, lo que pretenden es que si hay que cambiar las condiciones de trabajo, porque la Administración Sanitaria entiende que puede haber una forma mejor de atender a los ciudadanos en los hospitales y en los servicios de urgencias, que se negocie con ellos. Que se negocie con ellos y que se negocie con su legítima representación, que es el sindicato médico. Esto es lo que piden los médicos de urgencia hospitalaria. Precisamente los médicos nos piden a los asturianos que consumamos aceite de oliva. Los asturianos consumimos aceite, sobre todo, como digo, de oliva, por encima de la media nacional. El aceite de oliva, en su justa medida, sirve para combatir el colesterol y tiene además
antioxidantes. Cada asturiano consume una media de casi 17 litros de aceite al año, según datos del Ministerio de Medio Ambiente, mientras que el consumo medio en España no llega ni a 14, es decir, unos 3 litros menos que en Asturias. En general, las comunidades con más consumo de aceite son las del norte y Canarias, mientras los niveles más bajos se localizan en el sur de la península. Las regiones líderes son Galicia y La Rioja, donde se consumen cada año 18,6 litros de aceite por habitante. A continuación se sitúan Castilla y León, Cantabria, Asturias y Canarias. Los consumos más bajos son los de Andalucía, Madrid, Murcia o la Comunidad Valenciana. En total, el consumo de aceite ha aumentado en España, empujado sobre todo por el crecimiento que experimenta el aceite de oliva virgen, que desde el año 2000 acumula un aumento del 158%. De hecho, la variedad más consumida sigue siendo el aceite de oliva, que representa el 45% del total de las ventas y cuyo consumo se mantiene estable. Los mayores consumidores de aceite son las parejas adultas sin hijos, los adultos y los ancianos. Estamos ya con la entrevista de nuestro informativo de hoy, con la presencia además del consejero de Medio Rural en nuestros estudios. Hace unos días se cumplían los 100 primeros días de la llegada de Aurelio Martín a la Consejería de Medio Rural, tras el pacto alcanzado, como saben, entre el Partido Socialista e Izquierda Unida en el gobierno regional. Vamos a aprovechar para valorar estos 100 días, para hablar con él y para analizar la actualidad asturiana, sobre todo evidentemente relacionada con la consejería que Aurelio Martín ostenta, que es la de, como decíamos, Medio Rural. Le damos la bienvenida, consejero. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Bueno, 100 días, ya podemos hacer una valoración. Es el plazo que se le da a todo el mundo de cortesía, ¿no? Para empezar a valorar la actuación de cada uno. ¿Cómo ve estos 100 días al frente de la Consejería de Medio Rural? Bueno, han sido muy intensos, porque cuando alguien llega nuevo a una consejería, de forma lógica y normal, todo el mundo pretende entrevistarse con él, ¿no? Y la Consejería de Medio Rural, pues a veces que parece una cosa más pequeña de lo que realmente es, pues realmente tiene relación con los territorios, por lo tanto con los ayuntamientos y sus respectivos alcaldes, tiene relación con el sector de la ganadería, con el sector de pesca, con el sector de las industrias agroalimentarias. En fin, más allá de que a veces sorprende, es una consejería con una amplitud muy extensa de sectores y de territorios, ¿no? No en vano mi consejería afecta casi a 2/3 partes del territorio, ¿no? La mayor parte de Asturias en términos territoriales es rural, y la verdad es que ha sido una agenda intensa de recibir a gente, de recibir a sectores, de recibir a organizaciones agrarias, de recibir a consejos reguladores de las denominaciones de origen. En ese sentido ha sido muy intenso. Creo que hemos tenido la oportunidad de conocer a todo el mundo, creo que hemos tenido la oportunidad de dialogar, y creo en líneas generales que hemos tenido la oportunidad de transmitir en una etapa muy difícil unos ciertos contenidos de serenidad y de tranquilidad, y de intentar abordar el futuro con ilusión, reconociendo las dificultades, sin decirle a la gente lo que no es, pero también yo creo que hemos transmitido que, aún reconociendo esas dificultades, queremos transmitir ilusión, ganas, coraje y una apuesta por el sector, que es fundamental, ¿no? Es curioso que usted precisamente se haga cargo de Medio Rural. Usted fue el más crítico, uno de los azotes de la anterior consejera, de Belén Fernández, ¿no? Sí, es cierto. Yo creo que además lo hice con una cierta lealtad y una cierta responsabilidad. Yo creo, quizá de las pocas cosas que se pueden decir de mí es que no soy un político que usa el insulto o la demagogia al uso, ¿no? Aunque reconozco que soy tenaz y que a veces me empleo más o menos a fondo, y que tengo cierta pasión por esto que se llama la política, que a veces está tan denostada, ¿no? Es cierto, yo he hecho una cierta labor como oposición, creo que la he hecho sin insultar ni sin denigrar a nadie, y es cierto que ahora me toca, y soy consciente de ello, de pasar de la denuncia a la solución de los problemas. Y es verdad que la solución de los problemas no es fácil, pero es verdad también que no renuncio a solucionarlos desde la perspectiva que en este caso tiene mi organización, que es la que me propuso, Izquierda Unida, Bloque por Asturias Los Verdes, ¿no? Usted llega a la consejería precisamente en el momento álgido de la enfermedad de la lengua azul. Cuando usted llega, además, había casi una sublevación ya de los ganaderos contra la anterior consejera por este asunto, porque se seguían vacunando a las reses, pero los animales seguían muriendo de esta enfermedad, ¿no? ¿Cómo está ahora mismo el tema? Nosotros a 31 de diciembre hemos acabado de vacunar las 300.000, entre ovino, caprino y vacuno, las 300.000 cabezas.
Eso hemos acabado de hacer toda la vacunación a 31 de diciembre y tenemos toda la campaña planificada de lo que es este año, con fecha de finalización en julio. Es verdad que la lengua azul, cuando más peligro tiene es en las etapas cálidas, en las etapas de verano. Tenemos una planificación además que vamos a hacer con la campaña de saneamiento, que es una ventaja para el sector ganadero, no tiene que movilizar más de una vez el ganado. Lo hacemos a través de los veterinarios de saneamiento, reforzando esos veterinarios, y yo creo que hay una campaña muy bien planificada que le hemos comentado a las organizaciones agrarias y a los sindicatos, y que creo que va a permitir que este año no tengamos ninguna sorpresa en materia de lengua azul. Y lo digo con esta cautela porque es verdad que de la lengua azul no está dicho ni escrito todo, pero es cierto que hay una campaña, insisto, planificada, comentada, dialogada, y que el sector conoce y que creemos que nos va a permitir afrontar esto sin, por decirlo de alguna manera, sin sustos. Ahora que hablamos tanto de crisis, dicen los ganaderos que a ellos se lo vamos a contar, ¿no? Que en crisis llevan ellos ya mucho tiempo y que el campo asturiano, especialmente algunos sectores como el sector lácteo, están viviendo momentos francamente difíciles. ¿Qué se puede hacer en este caso? Sí, lo comparto. Es decir, si hay una cosa que ha afectado la reforma de la política agraria común, que se ha conocido como el chequeo médico, que se ha aprobado en el mes de noviembre, precisamente yo tomé posesión justo a continuación de ese chequeo médico. Si hay una cosa que afecta a la reforma de la política agraria común es el sector lácteo, porque se ha decidido aumentar un 1% la cuota en la perspectiva de eliminación de la cuota láctea en el 2015. Es decir, eso dicho en términos que nos puedan entender más todos, significa la desregulación del sector del mercado lácteo, ¿no? Bien, eso puede provocar de forma natural, y en ese sentido la propia Comisión Europea lo reconoce, y hay industrias incluso que ya lo han hecho público, una bajada de los precios en origen, y puede significar que las rentas del ganadero se reduzcan, ¿no? Entonces es evidente que hay una inquietud del sector ganadero, y particularmente el sector ganadero de lácteo, que además yo comparto, y que solo se puede corregir con nuevas ayudas públicas, ¿no? En el Ministerio está previsto 144 millones de remanentes del año pasado que no se han utilizado, invertirlos en el sector agroganadero. De esos 40 millones irían para el sector lácteo, fundamentalmente para la cornisa cantábrica. Y bueno, nosotros le hemos trasladado a la ministra que nos parecen insuficientes. Hay una negociación con el Ministerio para intentar aumentar esa partida de 40 millones para cornisa cantábrica, que intentaría compensar al sector lácteo por la posible bajada de precios, ¿no? Y esto, para que lo entiendan nuestros telespectadores, porque no siempre es fácil, hay que decir que el sector lácteo y la ganadería de montaña juega un papel fundamental en la conservación del medio ambiente, del territorio, que nuestras zonas de montaña, a diferencia de Castilla y León o de Andalucía, no tienen otras posibilidades de diversificación agraria, y por lo tanto que las administraciones públicas deben hacer un esfuerzo que va más allá de las valoraciones economicistas, que tienen que tener en cuenta la repercusión social y la repercusión medioambiental que tiene el posible abandono de estas ganaderías en nuestras zonas de montaña, porque no es posible articular otra, digamos, ganadería o agricultura diversificada en esas zonas de montaña. Las zonas de montaña, para ser competitivas en el sector lácteo, tienen otro problema, que es que hay unos mayores costes de transporte, y por lo tanto se debe hacer un esfuerzo desde las administraciones públicas, si queremos tener una actividad ganadera que, aparte de económica, mantenga el territorio y mantenga el medio ambiente. Es obvio que las administraciones públicas, la estatal, pero también en lo que nos corresponde a la autonómica, tenemos que hacer esfuerzos complementarios que permitan mantener esa ganadería, ¿no? Bien, es cierto, y te agradezco la pregunta, porque es uno de los temas claves que yo creo que quedan en estos 2 años de legislatura, ¿no? Claves o el que más problemas nos puede dar de alguna manera, ¿no? Al paso que va, dicen ellos que van a quedar muy poquitos ganaderos dedicados a la leche, contaditos, ¿no? Entra dentro de lo posible, y por eso insisto en la necesidad de provocar ayudas desde la administración pública, porque no solo está habiendo una reducción del precio de la leche, fruto de ese mayor aumento de producción láctea, sino que además el sector ganadero, para ser competitivo, para redimensionar las ganaderías, nosotros ahora tenemos ganaderías con una media de 200.000 kilos, esa redimensión de las ganaderías conllevó en muchos casos planes de modernización, compra de cuota láctea, y por lo tanto se encuentra con una dificultad que no solo es
el problema de que la leche en origen baje de precio, el precio que se le paga al ganadero, sino que tienen que hacer frente a los créditos y la amortización de los créditos mensuales, ¿no? Por lo tanto, es verdad que ahí se juntan dos elementos que son muy complicados y ante los cuales, insisto, la administración pública, Europa, pero más cerca Madrid, y en lo que nos corresponde, ya lo anuncio, Asturias, tenemos que ver posibilidades de que tengan ayudas adicionales que permitan que estas ganaderías se puedan mantener en zonas de montaña, que es imposible verlo solo desde un punto de vista competitivo económico. Yo pongo un ejemplo y lo voy a hacer con brevedad. Cada asturiano que salimos de Asturias explicamos de forma muy orgullosa nuestro paisaje, lo genial que es nuestra sidra, lo estupendo que es nuestro queso Cabrales, la insuperable que es nuestra fabada, y nadie nos queremos dar cuenta que eso solo se mantiene con unos paisanos que trabajan todos los días de sol a sol, como se suele decir, y que evidentemente no se les puede valorar solo desde una perspectiva, insisto, economicista. Es decir, nosotros mantener un medio rural vivo con ganaderos y agricultores nos va a significar a las administraciones un esfuerzo, y también que el conjunto de la sociedad comparta ese esfuerzo, ¿no? No se puede entender que mantener un determinado paisaje y una determinada producción en la zona de montaña solo puede ser posible con ayuda de las administraciones públicas. Sé que estoy insistiendo mucho en este tema, pero creo que es un tema clave en el futuro más inmediato, ¿no? Sin duda, es probablemente como usted decía, uno de los asuntos más importantes en la agenda de su consejería. ¿Se solucionó el tema de la recogida de leche de Pascual? ¿Se va a hacer cargo otra empresa? ¿Cómo se va a solucionar? Pascual decidió, lo recuerdo para nuestros espectadores, no recoger la leche de numerosos ganaderos de Asturias. ¿Cómo se va a solucionar esto? Sí, nosotros en tiempo real, una vez que conocimos la noticia, hemos hablado con la empresa Pascual, hemos hablado también con otras empresas, la mayor parte de ellas asturianas, y tenemos garantía, tanto de Pascual como de otras empresas asturianas, que no va a quedar ni un solo litro sin recoger a los ganaderos. Esto no lo ha garantizado Pascual, que además va a hacer una salida progresiva y garantizando en cualquier caso que la leche que él no, como empresa, no recoja, habrá otra empresa que la va a recoger, ¿no? Esa garantía la tenemos, además hay ganaderos que evidentemente nos han llamado a la consejería y sabemos que además eso se está haciendo así y que esa garantía se está cumpliendo. Es decir, la consejería en ese sentido hemos intervenido en tiempo real y, insisto, hemos hablado tanto con Pascual como con otras empresas y no va a haber ni un solo litro de leche que le quede para recoger a un ganadero, vamos. Aurelio Martínez, además de consejero, miembro de Izquierda Unida, como todo el mundo sabe. Hoy asistíamos a la polémica de las declaraciones esta mañana de otro diputado de Izquierda Unida, Francisco Javier García Valledor, que tachó al consejero de Educación, Río Pedre, de pelele que reina pero no gobierna. No es la primera vez y Río Pedre esta tarde le ha respondido de forma bastante airada. Decía Valledor además que hay que empezar a mirar algunos asuntos relacionados con el pacto de gobierno si con consejerías como la de Educación sigue por ese camino. No sé si quiere usted valorar, le quitamos el traje de consejero y le dejamos como miembro de Izquierda Unida. Es complicado a veces, ¿no? Es complicado a veces quitarse el traje de consejero, de miembro del gobierno, ¿no? Pero yo, que me parece ser un político que casi siempre intento responder a casi todo, a casi todo, que no a todo, hombre, yo creo que en política, y por lo menos desde mi experiencia, ¿no? Yo creo que es normal que surjan diferencias en un gobierno de coalición, pero yo creo que esas diferencias tienen que ser diferencias fundamentadas, argumentadas, con soporte teórico, técnico. Las diferencias tienen que tener argumentos creíbles y potentes, y donde la gente sepa valorar quién tiene razón y quién no tiene razón. Dicho de otra manera, yo desde mi experiencia personal, y no quiero que se entienda como un juicio personal, pero yo desde mi experiencia valoro más los argumentos que los insultos, desde mi experiencia. Yo esto lo he conocido por los teletipos, tampoco lo conozco demasiado a fondo, pero lo importante en política es que situemos argumentos, que situemos posiciones, y que además los ciudadanos entiendan que es hasta cierto punto normal, incluso bueno,
que a veces haya diferentes posiciones en un gobierno que puedan enriquecerlo, ¿no? En ese sentido somos un gobierno plural y seguro que va a haber diferencias, matices, y seguro que nos tenemos que entender también en esa pluralidad y en esas diferencias y en esos matices. Yo creo en las sociedades plurales, democráticas y plurales, ¿no? Dicho eso, yo de esto me he enterado por los teletipos y quizá lo que me resulta un poco más chocante es que, bueno, yo desde mi experiencia, porque creo que como político no lo he usado nunca, bueno, yo lo que no puedo compartir quizá por parte o parte, sea por Río Pedro o sea por Valladolid, lo que me cuesta más compartir es cualquier tipo de insulto, ¿no? Bueno, le agradecemos que responda a este asunto, ya digo, aunque estaba invitado como consejero de Medio Rural. Aurelio Martín, gracias por estar con nosotros en este informativo. Gracias a vosotros. Hasta luego. Abrimos ya el tiempo para deportes, hablamos de Fórmula 1 y del cuarto y último día de entrenamientos en Montmeló, el vivido hoy. El motor del R29 de Fernando Alonso se rompió en la jornada de hoy cuando el piloto asturiano acababa de iniciar un simulacro de carrera. A priori no es una avería preocupante, ya que es la primera de estas características de la pretemporada y el propulsor tenía muchos kilómetros. La mala fortuna se adueñó del coche de Fernando Alonso en la tercera y última jornada de entrenamientos en el circuito de Cataluña. El piloto asturiano, que rodaba en un simulacro de carrera, ha tenido que volver al garaje de Renault tras dejar en la pista un reguero de aceite que indicaba probablemente rotura del motor. El R29 todavía está pendiente de varias modificaciones. La semana que viene le llegan nuevas piezas, pero ha mostrado una evolución constante en los 3 días que Alonso lo ha pilotado en Montmeló. Al igual que ayer, Alonso mejoró sus tiempos de la jornada anterior al marcar 1 minuto 20 segundos 664 milésimas. Sin embargo, los protagonistas de estos días en Cataluña no han sido ni Fernando Alonso, ni Lewis Hamilton, ni los Ferrari. La gran sensación de los entrenamientos de Montmeló ha sido un equipo que hace solo una semana buscaba comprador para mantenerse en el Mundial. Brown Gran Premio. La escudería que hace unos días adquirió el británico Ross Brown, al comprar la Honda, ha deslumbrado en sus primeros test de la temporada. Si en la jornada de ayer Jason Button barrió a todos sus rivales con una marca estratosférica, hoy el brasileño Rubens Barrichello ha mejorado los registros de su compañero para erigirse con deferencia en el más rápido de todos los pilotos que salieron a la pista en Montmeló. Barrichello logró un tiempo de 1 minuto 18 segundos y 929 milésimas, el mejor de los 4 días de entrenos en Cataluña, y aventajó en casi 9 décimas al segundo, el alemán de Williams, Nico Rosberg. Dejamos el mundo del motor, nos vamos al capítulo futbolístico, nos centramos ahora en el Real Sporting, ya que los rojiblancos celebraron hoy su habitual partidillo de entrenamiento semanal y por lo visto no parece que vaya a haber muchas novedades en el 11 inicial que presente Manuel Preciado ante el Deportivo de La Coruña. Cuellar fue el gran ausente en el partidillo vespertino de este jueves, que Preciado dirigió en mareo con vistas a recibir el domingo en el sufre un proceso vírico acompañado de fiebre. Su concurso queda pendiente de evolución. Ante su ausencia y la de los dos Sergios, ambos por lesión, tomó parte en el encuentro de entrenamiento Carlos, guardameta del Juvenil B. El once inicial que presente Manuel Preciado ante los gallegos será previsiblemente similar al que logró la victoria en el Reino de Navarra. El técnico cántabro ha probado esta semana con el tribote formado por Andreu, Camacho y Carmelo, pero lo lógico es que repita el sistema que tan buenos resultados dio en Pamplona, con la única novedad de Cámara en la posición del sancionado Sastre. La situación clasificatoria se ha reconducido tras el triunfo en tierras navarras, pero ni mucho menos se puede cantar victoria. Puestas las bases, llega el momento de rematar la faena en el próximo mes, con 3 partidos en casa, Deportivo, Racing y Valencia, y una única visita a Soria, campo que se le ha dado bien a los rojiblancos en las últimas visitas. Con el parón de Semana Santa por medio, no habrá liga el último fin de semana de marzo. El objetivo es tratar de sumar 9 puntos que dejen la salvación a tiro de piedra. Mañana es viernes y además 13. Los más supersticiosos deben saber que la Agencia Estatal de Meteorología no da ni lluvias ni truenos, sino más bien sol, predominio de cielos poco nubosos, en general tendiendo a despejarse durante las horas centrales, con posibilidad de brumas matinales en los valles del interior. Es hora también que suban las temperaturas de cara al fin de semana, las mínimas y las máximas. Las máximas en torno a 18 grados, las mínimas en torno a los 7 u 8 grados. Pues esta es la actualidad que nos deja este jueves, este día 12 de marzo, en el que despedimos ya nuestro informativo, recordándoles que pueden seguir informados. Cualquiera de las noticias que han visto las tienen ustedes en nuestra página digital. Gracias, buenas noches y hasta mañana.